Él es médico cirujano de la Universidad Industrial de Santander, especialista en pediatría y puericultura de la Universidad de Antioquia, especialista en infectología pediátrica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es médico pediatra infectólogo en la Fundación Cardiovascular de Colombia y en el Hospital Internacional de Colombia, y también se desempeña como docente de posgrado en cuidado intensivo pediátrico en la Universidad de Santander. Muchas gracias, José, por acompañarnos en este congreso. Adelante, estamos atentos a tu conferencia. Muchas gracias a los organizadores del evento que están viendo mi presentación. ¿Se ve mi presentación? Bueno, vamos a hablar de enfermedad de Chagas en pediatría, nuevas vías de transmisión y técnicas de diagnóstico. Un segundo, ¿cómo oculto esto acá? Bueno, para esta charla no tengo conflicto de interés, ahí están las instituciones donde trabajo. La agenda, vamos a hablar de la epidemiología, algunos aspectos del ciclo de vida. Vamos a hablar de las vías de transmisión con énfasis en la vía de transmisión congénita, el Chagas oral, y vamos a hablar de pruebas diagnósticas principalmente en las formas agudas y en la forma congénita. En cuanto a la epidemiología, según datos de la OPS, esta es una enfermedad desatendida que afecta entre 6 y 8 millones de personas en América Latina. Sin embargo, ha disminuido con los controles de los vectores intradomiciliarios. En el 90 eran 30 millones de personas las afectadas. Cada año ocurren en promedio 28.000 casos nuevos que también han disminuido y alrededor de 12.000 muertes. Los casos de transmisión congénita anuales en la región de América es de hasta 8.000 casos y entre un 20 y un 30% de estos infectados van a desarrollar finalmente alteraciones cardíacas o digestivas. Tiene un alto costo económico y a nivel de pérdidas de años de vida por muerte o discapacidad. Y lo más preocupante es que solo el 1% de los infectados reciben un tratamiento adecuado y oportuno. Este es el mapa de las zonas de riesgo en Colombia, cómo ha cambiado en los últimos 20 años. Veamos que hace 20 años los departamentos de Casanare, algunos municipios de Santander, Boyacá y acá al norte de Santander eran los más afectados. Sin embargo, actualmente prácticamente se han descrito casos en todo el país con excepción de los departamentos del suroccidente colombiano. En cuanto a prevalencia, tenemos este estudio reciente hecho en Colombia de la prevalencia, donde se encontró que a nivel global el 2% de la población está infectada con el Trypanosoma cruzi, con datos bien importantes en la población embarazada, que es incluso mayor del 3%, y el riesgo de esto es la transmisión congénita a su generación. En los niños la prevalencia es del 1%, y en regiones como la Orinoquía una prevalencia más alta del 8%. El vector, pues, es este triatomino. Los principales agentes en América Latina son el Rhodnius prolixus, el Triatoma dimidiata y el Triatoma infestans, principalmente en la transmisión vectorial. En cuanto al ciclo de vida del parásito, importante destacar que hay dos formas del parásito. Una es la forma infectante, que es los tripomastigotes metacíclicos, y la otra forma es la forma tisular. Importante recalcar que la transmisión no se da directamente por la picadura, sino que el vector defeca inmediatamente después de picar y luego la persona al rascarse, digamos, penetran el parásito defecado por el vector en la herida que hizo al picar, o también puede penetrar por la conjuntiva o las membranas mucosas en el caso del Chagas oral. Luego se transforma en el tejido en la forma de mastigote, el cual se puede liberar al torrente sanguíneo e infectar otras células o infectar el vector si nuevamente pica. Hay animales silvestres y domésticos que actúan como su reservorio y en nuestro medio principalmente son los marsupiales, las zarigüeyas, los armadillos. También se encontraban murciélagos, en primates silvestres y ratas que pueden guardar el parásito y perpetuar la infección. En cuanto a las vías de transmisión, clásicamente la vía vectorial por triatominos ha sido la más común en el 80% de los casos, las transfusiones en un 20%, pero esto ha disminuido con el tamizaje en los bancos de sangre. Hoy día toma importancia la transmisión transplacentaria, en el cual el 2 al 6% de los neonatos hijos de madres infectadas pueden adquirir la infección, y la forma oral o digestiva, que ha tomado bastante importancia en las últimas 2 décadas. Menos común el trasplante de órganos, accidentes con animales silvestres y los accidentes de laboratorio.
Respecto del Chagas congénito, pues la definición es cualquier lactante hijo de una madre infectada, y el diagnóstico en la madre usualmente es por serología porque son formas crónicas. Menos común es encontrar pruebas parasitológicas positivas en la mamá, y entonces a este niño vamos a tener que hacerle pruebas parasitológicas al nacimiento, y si salen negativas repetírselas a los 3 meses, y si siguen negativas repetírselas hasta los 10 meses, porque en este tiempo pueden persistir los anticuerpos maternos. Tener una prueba positiva después del 10º mes haríamos diagnóstico de Chagas congénito. La Organización Mundial de la Salud fijó como objetivo en el año 2018 la eliminación del Chagas, y por eso tenemos que enfocarnos y tratar de buscar los casos y tratarlos. Se estima que hoy en día el Chagas congénito da cuenta del 22% de los casos nuevos, tanto en áreas endémicas como no endémicas, y hay más de 1 millón de personas en América Latina en edad fértil que están infectadas y pueden transmitir la infección a sus hijos. Se estima casi 9.000 casos de infección congénita por año en la región, con una tasa de transmisión del 4.7%. A diferencia de las otras infecciones perinatales, el Chagas se puede transmitir, la mamá puede transmitir la infección a su feto con cada embarazo consecutivo, y si el niño nace infectado y desarrolla un Chagas crónico y no se trata, después si es una niña, después en la adolescencia puede aún transmitirla a su generación. Como dije, es la principal forma de transmisión en áreas libres de vector. La mayoría de las veces es asintomática, y si no lo sospechamos se nos va a pasar el diagnóstico. Y cuando tiene síntomas, que es aproximadamente en el 30% de los casos, los síntomas son bastante inespecíficos, como bajo peso al nacer, prematuridad, dificultad respiratoria del recién nacido, Apgar bajo y menos comúnmente meningoencefalitis, anemia o trombocitopenia. Si no tratamos, estos niños van a desarrollar la forma crónica con la afectación cardíaca en aproximadamente el 30%, y por lo tanto debemos hacer un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno, el cual es bastante efectivo, cercano al 100%. Entonces se propone una población blanco para intervenir y cortar la transmisión del Chagas congénito, y son principalmente las mujeres desde la edad de niñas y adolescentes, es decir, en la fase preconcepcional, para hacer diagnóstico y tratarlas antes de que se embaracen. También las mujeres en edad fértil que aún no están embarazadas, hacer un diagnóstico oportuno y tratarlas. Si viven en áreas endémicas, controlar el vector y continuar con el control en los bancos de sangre. Ya en la embarazada, hacer tamización, y si es positiva se deben tratar, pero no durante el embarazo, sino después del parto y del periodo de lactancia materna. Igualmente hay que evaluar los neonatos y los lactantes hijos de estas madres y tratarlos oportunamente, y también los otros hijos de la gestante y sus familiares cercanos. Pasando a hablar de la Chagas de transmisión congénito, la definición de la OPS de un caso confirmado es un paciente con síntomas de Chagas agudo que tiene una prueba parasitológica positiva, que tenemos evidencia epidemiológica de una fuente de infección como un alimento o una bebida, y que se presenta en el contexto de un brote en el cual los casos no tienen evidencia de un chagoma como puerta de entrada. El caso probable es similar al anterior, pero sin evidencia epidemiológica de una fuente de contagio, y el caso sospechoso se da también en el contexto de un brote de Chagas agudo, pero donde no podemos demostrar el parásito por pruebas parasitológicas, sino por pruebas de serología. El Chagas de transmisión oral ha sido importante en las últimas 2 décadas y se presenta generalmente en brotes. Acá vemos como el ejemplo de Brasil en la década del 2000 al 2010, como la mayor proporción de los casos en la Amazonía brasileña ha sido por Chagas de transmisión oral, mucho mayor que la transmisión vectoral acá en rojo. La fuente de adquisición de este parásito por esta vía es el consumo de alimentos o bebidas contaminadas, bien sea con las heces del triatominio o con secreciones anales de los animales que sirven como reservorio, que contaminan diferentes alimentos, incluso el agua y algunas frutas, jugos de frutas en diferentes regiones. También se ha encontrado que el consumo de carne mal cocida de animales que la gente normalmente consume en las áreas rurales, como el armadillo, o incluso el consumo de su sangre, puede ser una fuente. Y la forma oral es la principal vía de contaminación, no solo del hombre, sino también de los vectores y de los animales que son sus reservorios. Han habido diferentes brotes en América Latina, en diferentes países, principalmente en Brasil, en Venezuela y en Colombia, y acá les traigo los brotes que se han publicado en Colombia desde el año 92, y más recientemente desde la época del 2008 acá en Bucaramanga y su área metropolitana, con casos importantes de Chagas agudo, algunos con mortalidad.
Posteriormente, en el 2010, un brote en Aguachica con un número importante de casos y más recientemente en el Casanare, un brote bastante importante. Como vemos, la mayoría se presentan con más casos en el mismo núcleo familiar del caso índice y se han encontrado generalmente diferentes alimentos, y en el caso del brote de Lebrija fue contaminación de un jugo de naranja por heces del vector, en el del Magdalena por vino de palma. Si sumamos, son 138 casos con 16 muertes para una letalidad del 11.7%. Pero de ahí, del 2014 para acá, pues no tenemos publicaciones, pero sí reportes del Instituto Nacional de Salud. Para resumir, entre el 2012 y el 2019, 248 casos de Chagas agudo, de los cuales el 40% fueron de transmisión oral. Desde el año 2008-2019, 22 brotes de transmisión oral descritos en estos diferentes departamentos. Y el año 2019, antes de la pandemia, hubo 6 brotes con 51 casos y una letalidad del 8.6%. Y acá en el mapa vemos que el brote más grande fue acá, uno de los más grandes en el municipio de Maní, Casanare, con 22 casos, no hubo muertes. Y el otro brote importante del 2019 fue en el Roble Sucre, en una escuela, con 16 casos y 12 niños afectados con 2 muertes. La presentación clínica de Chagas de transmisión oral es bastante inespecífica. Lo más común es un síndrome febril indiferenciado, y acá entra el diagnóstico diferencial de todas las enfermedades tropicales que ahora el doctor Coronel nos va a explicar. También puede manifestarse como un síndrome mononucleósico con hepatoesplenomegalia, adenopatías y linfocitosis atípica, y aquí el diagnóstico diferencial sería la toxoplasmosis, la fiebre tifoidea y la mononucleosis infecciosa. Menos comúnmente puede presentarse como un síndrome icterohemorrágico, y aquí el diagnóstico diferencial sería el dengue, las hepatitis, la malaria, la leptospirosis, el hantavirus. Los signos focales son un poco más específicos y destacar el compromiso cardíaco, que puede ser desde una miocarditis, pero es más común la pericarditis con derrame pericárdico, que muchas veces lleva a taponamiento cardíaco, incluso la afectación como una pancarditis, la falla cardíaca, las arritmias. El derrame pleural también es bastante frecuente, y menos común la meningoencefalitis y la dermatitis. Y un hallazgo clínico que en las diferentes series nos recalcan es la presencia de edema bipalpebral, no unipalpebral como el signo de Romaña, sino bipalpebral, y el edema en extremidades, en ausencia de falla renal o de insuficiencia cardíaca, nos debe hacer sospechar en las áreas endémicas de un Chagas agudo. Esta fue una serie de casos que nosotros describimos, de 13 casos en la última década. Pues somos un centro de referencia del nororiente colombiano, y de todos esos brotes que tuvimos, pues muchos niños nos llegaron. Fueron 13 casos pediátricos donde se documentó transmisión oral casi del 70% en el contexto de un núcleo familiar afectado por el brote. El diagnóstico, ya cuando nos llegó acá, era un diagnóstico tardío, habían estado en otros centros previamente, y la mortalidad, uno de estos niños murió, fue del 1%. En cuanto a la presentación clínica, lo más común fue la fiebre en todos los casos, el dolor abdominal, la cefalea, bien importantes, el edema palpebral que describe la literatura, menos comúnmente la parte de la dermatitis, y algunos incluso pueden presentar diarreas. A nivel cardíaco fue muy común la cardiomegalia, la falla cardíaca, y llamo la atención con el derrame pericárdico y la pericarditis, que se presenta en más del 50% de los casos. Y la miocarditis se logró demostrar por histología solo en un caso, pero muchos de los pacientes que debutan con falla cardíaca lo hacen por una miocarditis. En cuanto al diagnóstico, pues depende de la fase. Recordemos que hay una fase aguda que dura entre 4 y 8 semanas, y luego viene la fase crónica con una forma indeterminada y una forma determinada, que usualmente es el compromiso cardíaco. En la fase aguda son importantes los exámenes parasitológicos, y los más sencillos de hacer es el examen en freso, que en una persona bien entrenada puede tener una sensibilidad hasta del 85%. También se puede observar en la gota gruesa con un poco más de dificultad, pero nos sirve para el diagnóstico diferencial de otras enfermedades tropicales como la malaria. Los métodos de concentración y el examen microscópico de la capa leucocitaria son los mejores para la etapa aguda, porque tienen una sensibilidad del 95%, y hay varios como el microhematocrito, que es útil en Chagas congénito, el microhematocrito modificado, que permite ver la carga parasitaria. Estos tienen el problema de que tienen riesgo biológico. El micrometo o microstrut, que se hacen tubos de Eppendorf, tiene menos riesgo biológico, y el Strut, que también utiliza esta misma tecnología, son los más utilizados. Las pruebas moleculares también son bastante útiles en la fase aguda, y en la fase crónica básicamente el diagnóstico es serológico.
El hemocultivo no se hace de rutina porque necesita un medio especial y tarda mucho tiempo en su reporte, y igual el senodiagnóstico se utiliza más que todo en procesos de investigación. Rápidamente, este es el método del microhematocrito, donde se examina la capa leucocitaria luego de centrifugar y romper el capilar. Esto requiere bioseguridad, por eso hoy en día se prefieren mejor los métodos de microstrut y de strut, que no requieren este paso, sino simplemente observar el sedimento después de una serie de pasos de centrifugación. Y lo que vamos a observar es acá el parásito flagelado, que en los exámenes directos se puede incluso ver el movimiento, que es bastante característico, con sus características morfológicas que lo identifican. Hablando del diagnóstico molecular, es útil porque las pruebas parasitológicas, la sensibilidad en general, sobre todo en Chagas congénito, es baja. Entonces, las indicaciones serían en el diagnóstico temprano de infección congénita, en la infección oral también son bastante útiles, en la detección temprana de infección en los receptores de órganos de donantes seropositivos para Chagas, en los pacientes inmunocomprometidos para monitorear la reactivación y en la evaluación de respuesta al tratamiento. Entonces ya tenemos estas pruebas que han sido validadas, que son pruebas de PCR en tiempo real, donde los targets han sido el ASAP-DNA, que es un ADN altamente repetitivo satélite, y secuencias de minicírculos de ADN, el kDNA. Estas son las dos pruebas que tienen mejor sensibilidad y deben hacerse por pruebas de PCR cuantitativas o en tiempo real. Es un poco más sensible la kDNA, pero tiene más falsos positivos con Trypanosoma wrangeli, que no es patogénico en el ser humano. Este estudio es colombiano. El grupo del Instituto Nacional de Salud evaluó la utilidad de la PCR en tiempo real cuantitativa en la infección aguda, donde vemos una sensibilidad bastante buena, mejor que la PCR convencional, y aunque en la fase crónica el rendimiento es menor, también es mejor la PCR cuantitativa que la PCR convencional, con unas especificidades cercanas al 100%. También, como les dije, es útil en el diagnóstico temprano del Chagas congénito, y en este estudio del grupo de Bolivia y de Perú, ellos hicieron pruebas al recién nacido en el cordón y luego al mes de edad, y compararon los tres métodos: el micrométodo, una IgM de antígenos de la fase agudas por Western blot, y la PCR cuantitativa. Vemos que en la sensibilidad acumulada del micrométodo fue baja, del 34%, fue mucho mejor para la prueba serológica de IgM, pero con la PCR la sensibilidad subió al 84%, por lo tanto sería útil para un diagnóstico temprano de estos pacientes si la tenemos al alcance. Otra prueba molecular, la amplificación isotérmica mediada por bucle o ASA. La ventaja es que no requiere termorreciclador, no requiere cadena de frío la muestra. Estos son los targets que utilizan, tienen un nivel bastante adecuado de detección, y cuando se ha validado contra la PCR cuantitativa muestra niveles de sensibilidad similar tanto en Chagas agudo como en Chagas congénito, y en reactivación menos útil en el Chagas crónico. Diagnóstico serológico en la etapa aguda. Aquí es importante recalcar que las pruebas usuales que hay en los laboratorios solo detectan IgG y no detectan IgM. Para detectar la IgM se necesitan estas pruebas especiales. Esta prueba, cuyas iniciales por sus siglas en inglés es SAPA, del antígeno de fase aguda eliminado o excretado, se puede hacer por IgG o por IgM. Este estudio evaluó la IgG para el diagnóstico temprano de Chagas congénito, pero es importante hacerle la muestra tanto a la mamá como al recién nacido y compararla. Los títulos del recién nacido deben ser mayores a 0,3 y mayores que los de la madre. Cuando se hace esto al mes de vida, la sensibilidad puede ser del 90.5% y hay una buena correlación con la PCR. Sería útil en sitios donde no tenemos acceso a las pruebas moleculares. La limitante es la disponibilidad del antígeno. Se produce en forma recombinante en laboratorios de Paraguay y de Argentina. Y en estos otros dos estudios ellos encontraron que tener una prueba ELISA SAPA IgG negativa a los 3 meses, estaríamos descartando la infección en este momento y no tendríamos que esperar hasta los 10 meses. Muchas veces se pierde el seguimiento de estos pacientes y luego no vuelve. Más recientemente este año el grupo de Bolivia y Perú, en colaboración con Estados Unidos, mostró el resultado de esta prueba para el diagnóstico temprano de Chagas agudo. Es una IgM contra el mismo antígeno, ¿sí? Y vemos que al compararla con la PCR cuantitativa, la sensibilidad
es casi similar y la especificidad también. Entonces, esto tendría un beneficio potencial en el diagnóstico temprano de Chagas congénito en sitios que no tienen acceso a la microscopía. También se ha estudiado un antígeno urinario para Chagas utilizando nanopartículas de este compuesto N-isopropilpolaquilamida, el cual es capaz de capturar, concentrar y preservar el antígeno del parásito. Cuando se comparó con la prueba de PCR en 2 muestras al nacimiento y al mes, se encontró una sensibilidad básicamente igual y mucho mayor que el micrométodo. La especificidad también no es muy buena, pero falta adaptarla a un formato que se pueda hacer al lado de la cama del paciente para que se pueda llevar a las áreas rurales alejadas donde la mayoría de la gente está infectada. Una diapositiva para el diagnóstico de la fase crónica, que es básicamente, como dijimos, serológico. Estas son las guías de la Organización Panamericana de la Salud. Lo importante acá es que se debe confirmar con 2 pruebas serológicas con antígenos distintos y por técnicas distintas para confirmar el diagnóstico. Las más recomendadas por la OPS es el ELISA, la inhibición de la hemaglutinación y la inmunofluorescencia indirecta. Si la primera prueba sale positiva y la segunda negativa, se debe hacer una tercera prueba. Y localmente el Instituto Nacional de Salud recomienda entonces como tamizaje una prueba de ELISA de antígenos totales, de extractos totales, y como confirmatoria una ELISA de antígenos recombinantes o peptídicos sintéticos. En caso de discordancia, se hace una tercera prueba por inmunofluorescencia indirecta o inmunoblot. La sensibilidad de estas 2 pruebas que han sido validadas por el instituto tienen una excelente sensibilidad y especificidad. Como conclusión, entonces, con el control del vector intradomiciliario acá en los países de América Latina, las formas de transmisión congénita y de transmisión oral están cobrando mayor importancia, tanto en áreas endémicas y no endémicas, porque hay muchas de estas mujeres infectadas que emigran a países en desarrollo y se están presentando casos allá también. Entonces, es importante la tamización de la mujer desde la época de niña y preadolescente, obviamente las mujeres en edad fértil, las embarazadas y sus neonatos y lactantes en áreas endémicas, pero también en las no endémicas. Es importante tener presente el Chagas agudo en el diagnóstico diferencial del síndrome febril prolongado, sobre todo si hay derrame pericárdico, miocarditis o, menos común, síndrome mononucleósico, sobre todo en las áreas endémicas, que como vemos es casi todo el país. Las pruebas parasitológicas directas son importantes en la fase aguda, pero tienen baja sensibilidad, sobre todo en el Chagas congénito. Idealmente, si tenemos acceso a una prueba molecular o a una de esas pruebas que detectan IgM, sería importante utilizarla, sobre todo en el Chagas congénito, porque nos permiten hacer un diagnóstico más temprano y darle tratamiento a este paciente y cortar la transmisión. El tratamiento es bastante efectivo en el Chagas congénito y por lo tanto deberíamos darlo en forma oportuna. El problema que tenemos es que esos pacientes se pierden del seguimiento y finalmente no se tratan y luego desarrollan su cardiomiopatía, o si son niñas, cuando sean madres, pues van a transmitir la infección a su generación. Y esto sería todo. Muchas gracias.